marcha sola en esta plaza que ni siquiera tiene signos políticos como la Pirámide de Mayo o la Casa Rosada. Olga marcha en una plaza sin hamacas, sin toboganes, sola. Olga continúa la ronda, que es el exacto opuesto a un juego. Continúa la ronda de un círculo único, que no cierra. Ningún hombre es cualquier hombre. Ninguna mujer es cualquier mujer. Estamos sufriendo, de veras. No es mentira, estamos sufriendo. Uno da ganas de llorar cuando deja sus cosas. Y además, en ese tiempo no pudimos reclamar nuestros derechos, porque si reclamábamos, todo aquel que reclamaba sus derechos amanecía muerto. Ahora sí hemos quedado como ver un ser sin derecho a nada de esta vida. Era lo que quería agregar, porque a mí me pone mucho en qué pensar lo que ha sucedido. Obviamente el capitalismo se desarrolla a través de relaciones de poder, es decir, no es posible pensar el capitalismo sin relaciones de poder y entonces sin estrategias de acaparamiento o de monopolización. Y entonces el territorio siempre es uno de los propósitos fundamentales de la dominación capitalista. Y porque nosotros le reclamamos que no queremos salir, entonces nos decía de que somos guerrilleros, porque nos fueron guerrilleros, nos fueron enfrentados con ellos cuando ellos empezaron a masacrar a nosotros. Entonces los grandes poderes en los diferentes momentos de su historia han ido intentando tomar posesión sobre algunos de estos recursos y territorios. Principalmente sobre territorios que tenían 4 recursos que creo que son los más importantes para definir la reproducción global en este momento. Uno de ellos es el de la biodiversidad, las selvas, los bosques, y entonces, bueno, ahí el lugar privilegiado fue América Latina. Los secuestraron a 2 comités miembros de la comunidad, el presidente y el secretario del comité, y ellos llevaban el libro de acta en sus bolsas, todas las promesas del INDE habían plasmado todo, pero totalmente fue perdido, y el INDE cuando nosotros reclamamos nos exigía que si hay un compromiso, ¿cómo va a ser? Vamos a tener, y ya ellos lo quebraron a los compañeros o lo masacraron a los compañeros y les quitaron el libro de acta, entonces ya nosotros ya no tenemos un documento donde nosotros amparamos el juicio o el promeso de que nos hizo el INDE. El otro recurso que es importantísimo es el petróleo, ¿no? Los energéticos en general, petróleo y gas sobre todo. Entonces ese día pues mi difunta esposa Paulina me dijo de que no tenía que estar en la casa en Río Negro, tenía que esconderme en el monte porque ya no hay hombres, ya mataron a los 73 y qué van a hacer con ellos después. Entonces me dijo que tenía que ir en el monte a dormir. El 13 de marzo del 82 llegaron el ejército y la patrulla de autodefensa civil y empezaron a reunir todas las mujeres y niños.
Entonces ese día pues llevaron a 70 mujeres, 107 niños y fueron asesinados y masacrados en el portezuelo Pacochón. El tercer recurso muy importante es el agua, y entonces todas las regiones donde hay agua son regiones donde se ha puesto el ojo y donde observamos incluso el desarrollo a veces de planes o de políticas que aparentemente no tienen nada que ver con el agua, pero sí tienen que ver con la posibilidad de tener una incidencia mucho mayor en el territorio en general, ¿no? Incluyendo el agua. Pero para nosotros no hay nada, no hay ni un armado, las iguanas, todo lo que es la fauna se terminó, completamente se terminó. Aquí se ha convertido en un desierto, que eso se justifica a todas luces, venga quien venga, ahí está el desierto. Bueno, entonces se diseña a partir de ese momento una estrategia que avanza, por un lado, con tratados de libre comercio o con acuerdos comerciales que permiten el paso de inversiones, sobre todo de las grandes transnacionales, a estos territorios, pero que además se acompaña con toda esta política neoliberal que viene desde un poco más lejos de flexibilizar las reglamentaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de minería o de petróleo, en general en los países no se admite inversión extranjera hasta que el neoliberalismo empieza a cambiarlas. Y a partir de ese momento, bueno, se abre la puerta y entonces se abre también a través de los tratados la aceptación de las inversiones en esos campos. Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre, muerte abajo, tumba abajo, no volverá. No volverá. Tendría más o menos 100 metros de ancho por 80 de largo. Y bueno, teníamos todo, acá teníamos plantaciones, teníamos de... Sí, cosechábamos maíz, cosechábamos... Y por el río pasaba por atrás, esto era finca, todo esto. Finca. Sí, era finca, todo esto. Y ellos me lo han hecho así, me lo han pasado a la máquina. En la Argentina, y quiero hablar concretamente sobre esto, la ley de minería se hizo para explotar el país y que no quede ningún recurso en el país. Acá no se vio todavía nada de lo que se recibe, de lo que dicen, que la coparticipación, que es lo que pagan. Aquí no se vio nada, porque acá se trabaja en agricultura y no tenemos nada. Y según tengo entendido, que para eso son las regalías mineras. Según lo que tengo, que es lo primordial que tenía que hacer eso. Y acá no se hace nada. De todos los recursos de explotación de las empresas mineras queda el 1,3% y el resto lo sacan del país. La explotación del oro, se usan dos productos altamente contaminantes, el mercurio y el cianuro. Esos productos van a las napas de agua. Al poco tiempo nomás de que la mina empezó a trabajar, ya se empezó a morir los animales. Porque veía agua y ahí caía. Porque quedaba lejos las aguaditas donde iban a tomar agua. Tomaban ahí, ya venían ahí por la orilla del río, ahí caía. La vaca prácticamente, de por los caballos también.
bronca y tristeza y todo, porque sea que está toda mi infancia, yo lo trabajé acá, de chico, de aquí nacido, bueno, todo esto era, o sea, en un hecho éramos felices acá nosotros, teníamos todo lo que queríamos, teníamos cosas, teníamos animales, y bueno, y ahora al no ver nada, siento mucha bronca. Yo esperaría que, qué sé yo, la gente responsable de esto que se haga cargo y reconozca lo que hiciera. Aquí hay un nuevo tipo de conflicto que ha emergido en los últimos años, donde se da entre ciertos sectores del capital, fundamentalmente transnacional, multinacional, frente a poblaciones o asambleas ciudadanas policlasistas, multisectoriales, que incluyen, por ejemplo, en el caso de Esquel, desde poblaciones mapuches, campesinas, hasta sectores de la sociedad rural, local, clase media. Lo mismo con otras características se repite en Gualeguaychú con el tema de las pasteras. Digamos, el fenómeno se va repitiendo en distintas localidades y lugares del país y que revelan un tipo de conflicto diferente del capitalismo. A mí me parece que frente a estos estallidos, a estas situaciones así que fragmentan la realidad, es importante pensar un modelo de mundo global donde encontremos razones para entender este tipo de situaciones, ¿no? En primer lugar, claramente este tipo de conflictos es del capitalismo global. En todos los casos, uno de los polos está ocupado por una empresa o un grupo de empresas de capital transnacional. O sea que son producto de una lógica internacional y global del capital de buscar nuevos horizontes de reproducción y de lucro. Nuevos horizontes geográficos y nuevas áreas en los cuales reproducir su ganancia y hacer su negocio. Lo que van a hacer aquí, ahí en Fraivento, es producir la pasta y después se la llevan a Europa para procesarlas y fabricar el papel. El primer mundo en este momento necesita papel y entonces nos usan a nosotros para la materia prima. Cuando aquí se acercaron las papeleras, fueron recibidas como grandes panaceas para nuestra economía. Eran los niños mimados de los medios de difusión, eran los niños mimados de los políticos. Es curioso que nuestro gobernador dijo que como tanto lío por eso de la papelera allí en Fraiventos. Dice, aquí en la provincia de Misiones tenemos 3 fábricas de pasta celulósica y no hay ningún problema. Yo digo que le pregunten a los peces si no hay ningún problema y que le pregunten a la gente de Esperanza, de Banda, de Libertad, de Piraí y de Capioví, si no hay ningún problema, que le pregunten. Tenemos ejemplos como en la fábrica de papel Ledesma, en Jujuy, donde hay un juicio que inició la doctora Olga Aredes, una de las madres de Plaza de Mayo, que murió por la bagazosis, y en esto están los informes médicos, producidos por la polución de la empresa papelera Ledesma. Lógicamente que esto va a acarrear enfermedades, va a destruir el medio ambiente. Hemos partido de la crítica a la clase política y a grandes sectores de izquierda en la Argentina que, por haberse quedado en pensamientos un poco obsoletos, fuertemente antiimperialistas, pero poco comprensivos de cómo el mundo ha ido cambiando en lo que se llama la globalización, no han tenido en cuenta la prioridad que han tomado para las empresas la apropiación y el saqueo de los recursos naturales. Y entonces hemos comparado la minería química, o sea, la minería por cianurización que se lleva adelante en centenares de lugares de la precordillera, de la Patagonia y de muchas provincias, porque ahora se da en Mendoza también, se da en La Rioja, en Catamarca. Y entonces, ¿qué relación hay entre esta minería y los eucaliptus y la pasta de papel de Bosnia? ¿Y qué relación hay entre la minería y la soja, los monocultivos de soja, que ocupan ya 17 millones de hectáreas de cultivos industriales y que han configurado al país como una republiqueta productora de forrajes,
para los ganados de China y de Europa, ¿no? Entonces tenemos, no solo en el Chaco, sino en lo que se denomina la cuña boscosa santafesina, Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, la aparición de los pool de siembra de soja, que vienen para estas zonas por una cuestión muy simple, por lo barato que resulta comprar tierras fiscales. En la provincia no queda casi nada, no quedan, la renta se la lleva todo el sistema y se lleva también los suelos. Hay una empresa acá en estas tierras, explotó más o menos la cantidad de hectáreas, es 36.000 hectáreas que viene explotando desde el sur. Uno no más allá, uno no puede ir más allá, ponerle, voy a hacer un paso más allá, chocar con el alambre, que bueno, más allá te privatizan ellos, ya que estamos aislados entre medio ya diciendo, pues, no podemos ir poquito más allá porque bueno, llegamos a ese alambrado ya que el dueño hay amenaza, tanto como los finqueros, todo. Más allá de que hay enfermedades tóxicas que tiran la química hacia los sembrados y afecta a la comunidad. Esa agua, cuando fumiga el avión, así, como se ve que es blanco, ¿ve? Ese es el veneno que tira y cae en esa agua y hacen daño a los animales que tenemos nosotros, porque los animales de nosotros vienen y toman y mueren. Y la empresa no reconoce nunca. Nosotros como pueblo, como comunidad, lo único que sabemos es que se desmontan y no se sabe quiénes venden esas tierras, en qué lugares, en qué despachos se hacen esas ventas, ¿no? Solamente se ve cuando ya se producen los desmontes. Que venimos peleando y hacemos cortes de ruta, porque nos dañan, directamente nos dañan, mucho nos dañan. Hace poco murió un anciano huichí a consecuencia de todas las balas de goma que le metieron hace muy poco tiempo con la represión. No es policía privada, es la policía que el gobierno manda a reprimir. Ya las empresas no tienen necesidad de gastar en policía privada. Es la transformación de un ambiente natural en otro tipo de ambiente. En este caso, la mayor parte es destinada a la agricultura y a la ganadería. Toda esta parte que vemos acá, este amarillo amarronado, es lo que se había deforestado en el 81. ¿Sí? En el 2001 lo celeste y al 2005 se anexaron todas esas partes. Quiere decir que todo lo que está acá en colores es lo que ha avanzado la fragmentación y cómo se ha, digamos, un ambiente que era bastante homogéneo en bosque, ya tenemos reducido fundamentalmente a la zona de la serranía. El impenetrable dejó de ser impenetrable y es una zona prácticamente devastada. Prácticamente devastada. Quien haya conocido el impenetrable hace 10 años o hace 5 años, hace 2 o 3 años, fue modificado sustancialmente y eso va a generar mayor pobreza, mayor dependencia del sistema político y por lo tanto lo que uno ve es muy poca salida a esto. Digamos. Si la gente no se organiza, si la gente no resiste, no hay salida posible. La agricultura industrializada necesita destruir la naturaleza para existir. Es una agricultura productivista que tiene como único objetivo utilizar la naturaleza para producir lucro, para producir ganancia, para producir rentabilidad. Esto produce un absurdo, el absurdo de que en la Argentina hoy producimos alimento para 350 millones de personas y sin embargo no estamos dando de comer a 40 millones de personas que somos los argentinos. Empresas depredadoras por ejemplo, de la pesca, que confrontan a los pescadores artesanales,
a los pescadores artesanales locales, grandes multinacionales pesqueras que han depredado especies como la merluza hupsi en el mar argentino. Y esta lógica del capital transnacional se acompaña justamente con planes de generación de infraestructura a la escala, generación de megas infraestructuras que tienen que ver con la posibilidad de movilización de este capital en la región. Nos referimos a Hidrovía Paraguay-Paraná, digamos, todo lo que se conoce como los proyectos, las decenas de proyectos que se involucran en el plan IRSA, o yéndonos a la región centroamericana en el llamado Plan Puebla-Panamá, conjunto de carreteras, vías de transporte, fundamentalmente transporte y energía, para sustentar la extracción de recursos. Y el IRSA es un poco esto, en cada país hay mega obras que financiadas por el Banco Mundial, financiadas para quienes conviene financiar eso, ¿no? O sea, son los beneficiarios de toda esta política que facilita entonces las vías para que todos estos productos primarios que estamos hablando, sobre todo soja y pasta de papel, sean llevados con mucho más facilidad. Este tipo de modelos los vemos como parte de una situación global, donde se van imponiendo los mercados internacionales por encima de los estados nacionales, van imponiendo sus propias prácticas. Y las grandes corporaciones transnacionales también se van imponiendo sobre las dirigencias políticas. A costa de estados nacionales débiles, institucionalidades absolutamente debilitadas, lo que origina clases dirigenciales, políticas y estatales frágiles, de escasa voluntad o corruptas directamente, y sociedades que han sido sometidas primero a procesos de violencia y dictadura en casi todos nuestros países, en las décadas del 70, es importante considerar que no es independiente esto que estamos presenciando de los procesos de violencia, dictadura y terror a los que las poblaciones de Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú han sido sometidos, y otros países hemos sido sometidos a partir de la década del 70. Entonces, estos son los grandes modelos. Y si no los queremos ver, es muy difícil que podamos enfrentar con dignidad una situación que requiere saber cuáles son las nuevas reglas del dominio imperial. Entonces, estos procesos de desarticulación, terror, paralización social, expulsión y extorsión por la miseria, que hace que poblaciones en estado de desesperación laboral, en algunos casos, brinden consenso a proyectos claramente depredadores, pero que a cortísimo plazo les brindan una oportunidad de salida laboral, aunque sea por 3 meses, por 5 meses, por 12 meses, se aferran a ella y constituyen también una clientela en la cual algunos de estos emprendimientos logran sectores de consenso. La capital federal, a 10 minutos, está la isla Maciel, que es la otra parte de la boca, donde hay un alto índice de contaminación por las empresas petroquímicas, hay un índice elevado de enfermedades, fundamentalmente de niños, pulmonares, visuales, producidos por la contaminación ambiental y los desperdicios que arrojan en el riachuelo, pero también en los riachos que hay en la isla Maciel, y un alto índice de desnutrición, aparte de la contaminación en esa región. Bueno, esto Galeano lo dijo hace años, lo sigue repitiendo, que el problema no es de contaminación solamente, es de modelos. Pero bueno, se sigue planteando que el tema es el ALCA, como si esto no fuera el ALCA, además. Que el ALCA, pero se ve al ALCA como una amenaza, cuando el ALCA es esto. Cuando el ALCA es la minería en la Argentina, cuando el ALCA es Bosnia, ¿no? Este fenómeno de la lógica del capital global se da en una escala también regional o multinacional y afecta a toda la región
Argentina, Uruguay, bueno, en el caso de las pasteras es claro, Chile, con el caso de la minería, esto se repite en Paraguay con la soja, en Perú, donde ha habido grandes reacciones de poblaciones, incluso que han costado muertos. Minera Yanacocha es una empresa con más de 7 años de actividad en el departamento de Cajamarca, a 700 kilómetros de Lima. Debido a la magnitud de su producción, Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, constituye uno de los sustentos fundamentales de la minería en el país. Resultamos con los niños enronchados, no sabíamos de qué será, pues, ¿no? Vinieron el señor Luis Terán, de nuevo vino para acá a decir que no era tóxico. Y yo les reclamaba, les decía, vino también un ingeniero, un empleado de la mina, un ingeniero. Nuestra vida no tiene precio. ¿Cómo voy a recibir el precio de mi niña, señorita? Entender la globalización es bastante difícil, porque estamos acostumbrados a buscar soluciones fáciles y este es un caso muy complejo. Es una situación muy compleja que requiere respuestas complejas y saber cuáles son las nuevas ecuaciones de la dependencia, ¿no? O sea, entender que este momento de la globalización requiere plantearse con seriedad cuál es la relación de nuestros países con las corporaciones. Sabemos que nuestro Perú es ricacho en oro. Hay bastante oro en nuestro Perú. Pero ¿qué sucede? Que estas empresas mineras que vienen del extranjero, ellos vienen y explotan las tierras mineras, sacan el oro, llevan al extranjero. Prácticamente en nuestro Perú no se ve que hay un adelanto tal vez por ese mineral. De repente pagarán un impuesto, pero en sí no se ve que se está haciendo siquiera que el Perú está libre. Claro, que está beneficiándose. Más bien nos están poniendo a nosotros nos están poniendo una enfermedad con esto. Cajamarca es una zona linda, pero ¿qué será con el tiempo si sigue explotando minas? Yo digo así, porque yo soy una persona campesina, una chacarera agricultora, donde necesita fuerzas para trabajar. Más antes los españoles usaron fusiles, usaron armas y mataron a nuestros peruanos para desviar nuestras cosas. Ahora no necesitan nada, ahora solamente necesitan contaminarnos y llevar nuestras cosas por nuestras narices. Eso es lo que están haciendo ahora. Yo creo que es el momento en que nos levantemos y reclamemos. Pero yo no quiero llegar al momento en que me dé vuelta y no encuentre a nadie, señores. Yo lloro por la causa del pueblo de Choropampa, porque veo a mi gente sufrir. Por favor, les pido que no me dejen solo, porque una autoridad sola nunca consigue nada y nunca llega a nada bueno. Es el momento en que el pueblo de Choropampa nos levantemos, señores, por favor. Nosotros no tenemos por qué pelear entre nosotros, señores. Hay, señores, abogados, ahorita, y que hasta la fecha no tienen ningún resultado. Yo creo que ya no debemos creer en esa gente. Y si de alguna u otra manera tratan de separarnos, nosotros debemos de unirnos. El causante es la empresa minera Yanacocha. Y nosotros debemos levantarnos y pelear contra esa empresa. No contra mi vecino, no contra mi familia. Yo siento que en los últimos tiempos la gente ha tomado una conciencia muy grande de estas amenazas. Quizá todavía no hayamos encontrado el camino para desarmarlas, pero sí los movimientos populares están hallando vías de comunicación como para comparar sus diferentes problemas. Queremos por delante a dar y a dar sentido a todas y todos, hombres, mujeres. No vamos a provocar a nadie, pero nos tenemos que defender. Somos campesinos, somos gente que está luchando por la dignidad,
y la defensa de su tierra. Tenemos que unirnos más para que logremos nuestros objetivos finales, que es el progreso real y la decisión que tome lo que tomen nuestros pueblos por nuestras tierras. De paraguayos exiliados económicos y actualmente una gran población de campesinos a la ciudad, y no solamente de campesinos a la ciudad, sino también de campesinos a la Argentina. Tenemos más de 1,5 millones de paraguayos exiliados económicos, grandes extensiones de cultivo de soja, poca cantidad de gente que trabaja y genera un fenómeno de expulsión que tiene como 3 vertientes fundamentalmente. Una es la compra indiscriminada de tierras por efecto extorsivo que tienen los grandes latifundistas brasileños, ¿no? Quienes van a las casas de los campesinos, dinero en mano, maletín en mano, y muestran esta plata al campesinado, ¿no? Quien nunca vio tanta cantidad de plata junta, aceptan vender su tierra, migran a la ciudad y nuevamente se genera el fenómeno de los campesinos sin tierra. El gobierno tuvo un compromiso en 6 meses y iba a poner toda la infraestructura. Hasta el momento estamos esperando todavía esa promesa, ese compromiso. Y mientras tanto los compañeros, como medida de presión, se están instalando acá, así en forma de campamentos. Pero falta sistema de agua corriente, electricidad, electrificación, educación, tema de salud. Necesitamos salud pública, porque nuestra salud acá en Paraguay ya no es más salud pública. Solamente si tenemos dinero nos hacen caso, y si no, se mueren. Del modelo de sociedad que se va implementando y de las problemáticas no son exclusivas de Paraguay, sino que tienen que ver fundamentalmente con un plan global. El movimiento ambientalista acá en el Uruguay ha venido rechazando desde hace unos cuantos años todo este modelo productivo que se nos quiere imponer a través de las plantaciones de eucaliptus y de pinos, y ahora con esta, digamos, consecuencia que es la instalación de plantas de celulosa. Y nosotros como organización no estamos en contra de la transgénica por ser transgénica. Nosotros lo que cuestionamos es el modelo, porque el cultivo extensivo de la soja está en manos de 8.000 productores aproximadamente. Y hay 250.000 productores que están apenas produciendo por la falta de tierra, la falta de mercado, precio de sus productos. Y hay 300.000 compañeros sin tierras. Generalmente se aísla al campesino, se van comprando las tierras de alrededor, y cuando se encuentra completamente ya cubierto del terreno de soja del propietario brasileño, se comienza a fumigar. Se fumigan casas enteras, se ha contaminado agua, se han matado animales, han muerto campesinos. No solo nos oponemos por el tema de la contaminación, que eso es innegable, pero además de la contaminación y de ese riesgo sanitario, nosotros nos oponemos porque estamos hipotecando nuestras tierras, nuestra agua. No se van con la contaminación aérea del glifosato, no se van con dinero, entonces se contratan los capangas, ¿no? Que son matones o sicarios que los propios hacendados brasileños están contratando para amedrentar, para ahuyentar a los campesinos que todavía deciden quedarse en su tierra, en su pedazo de chacra, para seguir cultivando. El supuesto propietario, hasta hoy que nosotros sabemos, se llama Jorge Barú y actualmente vive en Argentina, pero hasta hoy nada de documentación. La superficie del terreno es 2.802 hectáreas, aproximadamente estamos ahí instalados 250 personas aproximadamente. Violentamente fuimos desalojados. Acá enfrente, este era mi casa. Primeramente trajeron un tractor y tumbaron y luego quemaron. Y aproximadamente 100 a 110 casas se quemaron violentamente. El tema de las plantaciones de eucaliptus y de pinos ya ha dado sus muestras de que es inconveniente.
Inconveniente desde el punto de vista económico, porque no ha dejado nada al país. Cuando hacemos el balance costo-beneficio, podemos decir que el Uruguay más bien ha perdido antes que ganar. Las preguntas son si efectivamente a lo largo este desarrollo que se propone a partir de los megaemprendimientos va a permitir un desarrollo sustentable en el tiempo, donde efectivamente el trabajo tenga una continuidad. Que el Estado no atiende, no tiene políticas agrarias, no se ha llevado adelante la reforma agraria, y como no hay un apoyo al campo, a la producción del campesino, y tampoco se fomenta un cultivo mucho más racional y por sobre todo un cultivo de subsistencia del campesino, lo que se logra es expulsarlo de sus tierras, ¿no? Esta es mi casa. Acá está esta es mi pieza. Acá está el tacuara, mira. Tacuara y carpa, solamente. Entonces se está generando cada vez más rápido y más grande un fenómeno de expulsión del campesino del campo y del campesino, no solamente del campo, sino también del campesino del país, ¿no? Si las plantas se instalan, sabemos que va a haber 250 trabajadores en el funcionamiento de la planta, y entonces decimos, aquellos puestos generados por el turismo, los que genera la lechería, desaparecen. Los puestos generados por la pesca, por la apicultura, que en este momento son muchos, de la ganadería, de la agricultura, no solo la tradicional, sino también la orgánica. Decimos nosotros que hay como 4 M's que están rigiendo un poco la vida a nivel global, ¿no? Una primera M tiene que ver con la materia prima, fundamental, el control de los recursos naturales, el control de la producción fundamental a nivel global. Y en este sentido se ha impuesto que el modelo de producción debe ser, primero, el agroexportador. En segundo lugar, tiene que ser el monocultivo, o sea, continuar con el monocultivo y fundamentalmente monocultivos que tengan que ver con la producción de soja transgénica o de transgénicos fundamentalmente. Y a partir de esto desarrollar tecnologías que permitan la explotación de estos recursos, ¿no? Tenemos la sospecha, yo diría la certeza, de que no hemos tenido la información a nivel ciudadana necesaria para la evaluación de estos procesos. Por empezar, no ha habido información suficiente sobre la ley de forestación. Nosotros decimos que con respecto a la forestación, el trabajo que se ha brindado ha sido totalmente inconveniente. Un trabajo muy mal pago, zafral, en condiciones infrahumanas, que se han comprobado que se trabaja hasta en régimen de semiesclavitud. Lo segundo tiene que ver con la mano de obra, ¿no? El control de la mano de obra. La expulsión del campesinado de sus tierras genera un fenómeno de urbanización, por lo tanto se crea una masa de desempleados bastante grande donde se comienzan a instalar empresas maquiladoras. Paraguay tiene varias empresas maquiladoras donde el nivel salarial, el nivel de reconocimiento de derechos es nulo, es realmente inexistente, por lo tanto la flexibilización y la desregularización laboral, que son lo mismo, comienzan a funcionar y cada vez la gente va perdiendo más derechos. El cono sur está lleno de agua, fíjate vos que justo la República de la Soja, denominada por el Pentágono, en las áreas de Paraguay y Argentina, fundamentalmente, están sobre lo que es el acuífero guaraní. Nuestra oferta de recursos naturales, que es básicamente el acuífero, una enorme disponibilidad de agua dulce y la fertilidad de los suelos hicieron que estos países del norte, que ya no pueden seguir controlando el mercado de la celulosa y para poder competir en los mercados internacionales necesitan rediseñar sus proyectos industriales, entonces vienen por la materia prima. Con la misma actitud que van, Estados Unidos va, o las empresas petroleras mundiales van por el petróleo de Irak, ellos vienen por nuestros recursos naturales. Los recursos naturales que les interesan a los monstruos celulósicos son el agua y la fertilidad.
y han hecho un diseño industrial sobre la cuenca del río Uruguay que si nosotros no lo enfrentamos y ellos finalmente logran instalarlo, significa el fin de la naturaleza de la región, significa la contaminación de los acuíferos y significa aparte un proyecto que económicamente es atroz. Se van a apoderar de la tierra, se van a apoderar de los recursos naturales y van a destruir la naturaleza. O sea, se viene una catástrofe absoluta. Es un plan global, es un plan que tiene varios vértices. Acá lo primero que hacen es pasan herbicidas orgánicos, agarran la tierra, con herbicidas orgánicos matan toda la vegetación nativa, por lo cual matan toda la biodiversidad, todos los animalitos, pajaritos, plantitas que crecían acá no pueden crecer más, porque los tipos químicamente los determinan. Y después durante los 2 primeros años que crecen los árboles, los tipos lo controlan químicamente, o sea, envenenan la tierra. Entonces cuando termine esta historia, estos suelos que han tenido una oferta de fertilidad que ha permitido que aquí haya cultivos orgánicos, que haya miel, que haya industria láctea, que haya una buena explotación agrícola-ganadera, van a quedar inutilizados, van a ser transformados en un desierto. Y estas multinacionales que vienen por esos recursos, una vez que terminen los recursos, irán a otro lado. Se está cambiando los paradigmas en cuanto a que las legislaciones penales cada vez son más duras para hechos que tienen que ver con la organización, para hechos que tienen que ver con la reivindicación de derechos. Hoy, en general, en casi toda Latinoamérica, hay una judicialización de la protesta que termina en una criminalización. ¿Y nosotros qué? Nuestro proyecto de vida, nuestra historia, nuestras opciones. ¿Nosotros qué? Los habitantes de las 2 bandas del río Uruguay vinimos a abrazarnos sobre sus aguas para manifestar nuestra decisión de tomar en nuestras manos su defensa. Expresamos pacíficamente nuestra oposición irrevocable a la instalación de industrias contaminantes en la región, particularmente la de las grandes plantas de celulosa. En el espíritu de defensa del patrimonio que nos legaran San Martín y Artigas, por derecho propio y por obligación con nuestros hijos y los hijos de los hijos que quieran habitar nuestra región, decimos no a las plantas de celulosa, sí a la vida. ¡Sí! Hay personas que no ven, hay personas que no escuchan, hay personas que no pueden dormir, personas que duelen el cerebro. ¿Y justicia? No hay. Nosotros enfermos y ellos tan felices pasando en sus carros, ¿no? Llevando todas nuestras riquezas y da eso, da cólera. Frente a este proceso y a esta incapacidad de gobiernos locales de hacer frente a esta nueva expansión capitalista global, lo que sí ha habido es una respuesta muy interesante de las poblaciones. Soy alcalde electo del Centro Poblado Menor San Sebastián de Choropampa y yo desde el 1 de enero asumo la responsabilidad del cargo y tengo que presionar al gobierno y presionar a Minera Yanacocha que asuma su responsabilidad, porque de caso contrario vamos a bloquear la pista y no hay paz en Cajamarca. De este panorama generan procesos de resistencia muy interesantes, formas de organización bastante variadas y una forma de construcción distinta de la sociedad, ¿no? Se han ido organizando movimientos de distintos tipos,
Hoy la variedad de movimientos existentes en el continente demuestra también la variedad cultural y la variedad de formas de abarcar la problemática, ¿no? ¡Son unos corruptos! ¡Son unos corruptos! ¡Soy procurador! ¡Queremos que nos atienda! Esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Junto con esa maquinaria de guerra ideológica que fue el papel de los medios en ese momento, junto con eso vimos también el nacimiento de un montón de formas diversas y de formas muy activas de, digamos, de resistencia, de contraofensiva y de contrainformación o de comunicación alternativa, etcétera, que empezó a movilizarse como nunca vimos tampoco en México. Es decir, la respuesta social de los movimientos sociales de base, desde las luchas, digamos, más significativas de México, se armó también con herramientas de comunicación y ofreció de inmediato una respuesta que no habíamos visto, pues, y que nos ayuda a visualizar un escenario en el que, aún con la descarga mediática financiada por todo este proyecto del Tratado de Libre Comercio, efectivamente hubo un desarrollo de resistencias y de luchas, ¿no? Un caso específico interesante a propósito de esto es el caso de Oaxaca, pero también de Chiapas, ¿no? El escenario donde es justamente el día en que se firmó el Tratado de Libre Comercio, justamente en ese mismo día, comienza una experiencia de comunicación social y popular que nunca habíamos visto en México y que nos dio pruebas patentes de una capacidad de comunicación y de convocatoria vigente, bueno, hasta la fecha, ¿no? Ni siquiera los partidos políticos que supuestamente son más cercanos a las causas populares han estado mucho en esto, sino que ha sido la propia población, a veces organizada, a veces que se organiza a partir de esto, es decir, los vecinos que empiezan a salir a la calle, empiezan a plantearse el problema y a partir de ahí se crea una masa crítica que permite evidenciar el problema, hacerlo latinoamericano, o sea, darle una visibilidad realmente que permite tener una articulación con luchas similares de otros lados. Van a venir muchos políticos a ofrecernos. ¿Con venir ellos va a solucionar el problema? No, señores. Con lo que venga Mineros y ofrezca 20, 30 mil soles mañana, ¿lo va a curar tu vida? No lo va a curar, señores. Con la plata no se cura la vida. La vida no tiene precio. ¿Acaso con las obras que están haciendo en el pueblo de Cholopampa lo han curado la vida de muchas personas? Ya está, ya es tiempo, ya pasó más de 7 meses. Acá no vamos a venir con nuestra vida. Traigámoslo, señores, vamos. Creo que es importante recalcar que las luchas en general, las resistencias que se han venido organizando han tenido logros a nivel continental. En Paraguay se han tenido logros importantes, el movimiento campesino es el puntal de la resistencia a nivel nacional, a pesar de los 2.000 líderes que tienen encarcelados, a pesar de los más de 100 muertos de líderes que han sido asesinados, ya sea por grupos parapoliciales, paramilitares o por el propio Estado, la resistencia no se ha venido abajo. Las luchas ganadas son varias, las victorias que tenemos ante este fenómeno global, ante este fenómeno de imposición, ante esta política de muerte son varias y vamos, creo yo, seguir en esa senda y donde la solidaridad entre los movimientos y entre las organizaciones latinoamericanas se está viviendo, se está desarrollando, va teniendo nuevas formas y se viene fortaleciendo fundamentalmente. Anulación del decreto expropiatorio del 22 de octubre del 2002. Liberación de los presos de conciencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Así es de que ahora entienda, Montiel. Aquí mis tierras no se venden. Esta es la respuesta del pueblo. No queremos aeropuerto. Abajo el decreto expropiatorio del 22 de octubre. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Tierra sí, aviones no. Así que nosotros estamos en contra
de estas presas que se van a hacer en este río, luego estamos en contra del Plan Puebla-Panamá, porque allí es donde ellos están logrando la oportunidad de firmar a espaldas de nosotros y que ellos lleguen a hacer un buen negocio para hacerse de buen dinero y nosotros los pobres más a la ruina. Así que con esto pensamos que no vamos a la vida, sino vamos a la muerte. Tenemos que luchar, tenemos que levantarnos, ¿verdad? Como decían unos ahí que bien lindo, otros decían, pues nosotros nos vamos a morir, pero nos vamos a morir luchando. Desde luego, infaltables en los reclamos a lo que hace a los derechos humanos, también económicos, sociales, culturales. Decimos no al saqueo, no a la contaminación, no a que la gente tenga que comprar el agua en un país donde nos sobra el agua. Y eso estamos defendiendo. Decimos sí a la vida, sí a la soberanía. Yo soy de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y estamos acá sobre todo porque la contaminación, por sobre todas las cosas, es una gran injusticia. El país está viviendo un caos ambiental, está a merced de los grandes capitales internacionales, que son los que deciden el ordenamiento territorial argentino. Yo creo que uno de los ingredientes nuevos que corre por las venas abiertas de América hoy, una de las buenas nuevas que están pasando es que en el caso específico de las luchas contra las empresas contaminantes o contra todos estos ataques a los recursos naturales y la destrucción de estas fuerzas productivas, me parece que lo verdaderamente rico y auspicioso y en todo caso esperanzador y por supuesto necesario es que han surgido grupos y más grupos que armados con sus cámaras, armados con sus micrófonos, han entrado a protagonizar un sujeto de transformación importantísimo. Creo que esa es una de las buenas noticias al respecto de lo que vivimos hoy en América Latina. Yo creo que es una de las puntas además que hace al mundo entero voltear a mirar a América Latina y decir, acá está pasando algo que en otros lados no está pasando en términos de movilización, de transformación y de abrir la evidencia de que otro mundo es posible, ¿no? Así como ustedes dicen que hay niños que están llorando, así nosotros decimos que hay mujeres que están abortando a consecuencias de radio de mercurio, que hay animales deformes. Y sufrimos 3 meses en el hospital regional de Cajamarca. Ahí las autoridades están con el olvido. Yo lo digo con muchísima razón, porque tenemos documentos de la Procuraduría de Lima, del Palacio de Justicia, del Palacio de Gobierno, del Congreso de la República. Y sin embargo, ahora en el momento, todo este acto de fuerza, ahí sí uno está mal. Pero cuando la gente estuvo muriendo en el hospital, ahí no apareció un crimen. Mira, minera de Anacocha, hagan justicia. ¿Por qué no permitieron ustedes como gobierno y como autoridades públicas? ¿Por qué consintieron que en vez de minera de Anacocha atropellen los derechos del pueblo de Choropampa? Y si quieren para demostrarles, les podemos demostrar. Y si quieren actuar y matar a alguien de nosotros, háganlo. Háganlo ahorita. La autoridad política.
casos como la minería a cielo abierto y la contaminación por cianuro. En Argentina ha sido muy importante, pero también en muchos otros lugares. En México hay una región minera en San Luis Potosí que en este momento tiene una lucha casi igual a la que hay en Esquel, y se está logrando detener. Dada la negativa de las comunidades ejidales respecto al proyecto original, el gobierno de la República ha tomado la decisión de realizar los trámites conducentes para dejar sin efecto los decretos expropiatorios. ¿Por qué cada vez que hablamos de estas cosas, montones de gente en los auditorios salen a decirnos, pero es el viejo imperialismo, es lo mismo? ¿Por qué les preocupa decir que es lo mismo? ¿Y por qué nunca hablan contra la soja, ni hablan contra las pasteras? Y no se dan cuenta que le están haciendo el juego a la globalización. Entramos a hablar de rentabilidad, terminamos hablando de cómo disminuir los costos, dejamos de hablar de calidad para hablar de cantidad. Inevitablemente tenemos que hablar de cómo aumentar la escala para disminuir los costos. Estamos hablando de forrajes y de balanceados para alimentar animales, porque ya la producción familiar se considera que no es económica, no es rentable. Cuando dejamos de hablar de la producción familiar, dejamos de hablar de la familia rural. Y terminamos hablando de economías urbanas y de cultivos industriales en el campo. Y no importa por qué camino llegamos, pero estamos en lo mismo que las empresas. Terminamos hablando de los mismos grandes temas de la deshumanización del planeta.